Leonardo da Vinci, el hombre del Renacimiento. Leonardo da Vinci fue, sin lugar a dudas, un personaje tan brillante como enigmático. Pintor, arquitecto, ingeniero, escultor, inventor y anatomista. Un genio multidisciplinario que representaría el ideal del pensamiento renacentista. La búsqueda incansable del ser humano por encontrar una explicación completa e íntegra de la realidad. Sus aportes en la pintura y la escultura son incuestionables, pero su legado no se detendría allí. Estudió el cuerpo humano con precisión, midió proporciones, analizó la forma y el movimiento de los músculos y prestó especial atención al funcionamiento del corazón. Sus aportes en ingeniería son igualmente notables. Observó el vuelo de las aves con el afán de construir máquinas voladoras. Analizó los flujos de agua, diseñó compuertas, puentes móviles, sistemas hidráulicos e incluso armamento bélico. En una época donde el conocimiento racional empezaba a resurgir en Europa, Leonardo se encargaría de encarnar la figura del sabio. Ese sabio, cuya meta final es entender el mundo en su totalidad, y que para conseguirlo es necesario hacer uso tanto de la ciencia como del arte. Leonardo da Vinci nació el 15 de abril de 1452 en el pequeño pueblo de Vinci, ubicado entre las colinas toscanas de Italia. Fue hijo ilegítimo de Ser Piero da Vinci, un notario florentino, y de Caterina, una campesina de origen humilde. Esta condición de hijo fuera del matrimonio, que a primera vista parecería perjudicial, terminó brindándole una libertad poco común en su época. Al no estar destinado a seguir la carrera de su padre, como era tradición, Leonardo pudo explorar el mundo con una total independencia. Vivió sus primeros años en el campo, entre animales, plantas, cielos y colinas, lo que despertó en él una sensibilidad profunda por la naturaleza, que luego se transformaría en una búsqueda casi obsesiva de su funcionamiento. No recibió una educación formal en latín ni griego, ni tampoco asistió a ninguna universidad, lo que lo situaría en una posición ambigua dentro del mundo intelectual. Sin embargo, su aprendizaje se basó en la observación, la práctica constante y en una curiosidad que parecía no tener límites. Era autodidacta, y esta forma de conocimiento lo acompañaría por el resto de su vida. Desde niño, mostró un talento extraordinario para el dibujo, y se dice que en su juventud ya esbozaba animales, rostros y escenas naturales con una precisión y vitalidad fuera de lo común. Hacia los 14 años, fue enviado a Florencia, el epicentro cultural del Renacimiento, para comenzar su formación como artista en el prestigioso taller de Andrea del Verrocchio, un maestro en escultura, pintura y orfebrería. Este fue un periodo decisivo para el joven Leonardo. En ese entorno, lleno de innovación y técnica, aprendió no solo a pintar, sino también a trabajar el mármol. Empezó a estudiar anatomía y observó los mecanismos del cuerpo humano con un ojo casi quirúrgico. Trabajó junto a otros aprendices talentosos como Botticelli y Perugino, pero pronto destacó por su peculiar ingenio y su sobresaliente capacidad. Una anécdota notable de esta etapa ocurrió al momento de crear El Bautismo de Cristo, una obra de Verrocchio en la que Leonardo colaboró pintando uno de los ángeles. La historia cuenta que Verrocchio, al ver la calidad del rostro pintado por su joven aprendiz, tan superior al resto de la obra, decidió no volver a pintar nunca más. Aunque puede haber algo de leyenda en esta afirmación, lo cierto es que esta escena refleja el inmenso talento que tenía Leonardo, incluso en sus primeros años como artista. Fue precisamente en estos primeros años cuando Leonardo comenzó a llenar sus cuadernos con observaciones sobre la luz, el movimiento del agua, la anatomía humana y bocetos de máquinas fantásticas que mezclaban los sueños con la realidad. El joven Da Vinci no solo estaba aprendiendo a ser artista, sino que estaba empezando a construir una nueva manera de mirar el mundo. Sin saberlo, en ese taller florentino y bajo el cielo de Toscana, no solo nacería un gran pintor, sino que surgiría un pensador sin igual que uniría el arte, la ciencia y la filosofía con un solo propósito: poder entender el mundo. En 1476,
A sus 24 años, Leonardo da Vinci ya no era un simple aprendiz, sino un joven maestro con un estilo distintivo, una imaginación desbordante y un talento sobresaliente. Aunque continuó un tiempo en Florencia, su espíritu inquieto y su ambición de abarcar todos los campos del saber lo llevaron a buscar nuevos horizontes. Por esos años, trabajó en encargos menores, como retratos y composiciones religiosas, pero sobre todo, comenzó a escribir y dibujar de forma sistemática sus observaciones sobre la óptica, anatomía, hidráulica, geometría, botánica y arquitectura. A pesar de sus habilidades y su creciente fama local, Leonardo no encontraba en Florencia el espacio ni el apoyo suficiente para desarrollar plenamente sus ideas. En 1482, decidió trasladarse a Milán, una ciudad poderosa y sofisticada que bajo el dominio de Ludovico Sforza, apodado como El Moro, ofrecía una corte abierta a los inventos, el arte y la ingeniería. Leonardo escribió una carta brillante a Ludovico. En ella, no se presentó como pintor, sino como ingeniero militar. Ofrecía construir puentes, armas, fortalezas, sistemas hidráulicos e incluso artefactos bélicos. Solo al final de la carta, casi como una nota al pie, mencionaba que también podía pintar. Esta forma de presentarse dice mucho de su mentalidad. No se concebía a sí mismo como un pintor más, sino como un hombre del saber universal. En Milán, Leonardo encontró finalmente el ambiente que necesitaba. Trabajó como ingeniero, pintor, músico, arquitecto y pensador. En este entorno, sus estudios sobre el movimiento del agua, la anatomía humana y la mecánica del vuelo empezarían a crecer de forma exponencial. Durante su estadía en Milán, creó algunas de sus obras más reconocidas, como La Virgen de las Rocas, una pintura que revelaría su dominio absoluto del claroscuro y de la perspectiva atmosférica, técnica que usaba para dar profundidad y realismo emocional a las escenas que intentaba plasmar. Pero fue con La Última Cena, entre 1495 y 1498, que Leonardo alcanzó uno de los picos más elevados del arte occidental. Pintada en el refectorio del convento de Santa María delle Grazie, esta obra no fue realizada al fresco tradicional, sino con una técnica experimental que lastimosamente terminaría deteriorándose con el tiempo. Aún así, la composición, la expresión de los personajes, la luz y la tensión psicológica de la obra marcarían un antes y un después en la historia del arte. Más allá de sus obras artísticas, Leonardo llenaba cada día sus cuadernos con observaciones minuciosas. Dibujó con precisión el esqueleto humano, músculos, tendones, órganos, y llegó incluso a diseccionar cadáveres en secreto. Su curiosidad parecía no tener límites, lo que lo llevó a interesarse en otras ramas del conocimiento. Diseñó máquinas voladoras, hélices, tanques y puentes móviles. Muchos de estos inventos no llegaron a construirse, pero su lógica y elegancia anticiparían en siglos muchos de los inventos modernos. Durante este tiempo, también diseñó el ambicioso monumento ecuestre a Francesco Sforza, un caballo de bronce de proporciones colosales que, sin embargo, nunca llegó a completarse por falta de recursos y por el estallido de la guerra. La invasión de Milán por parte de los franceses en 1499 marcaría el fin de su etapa en la ciudad. Leonardo, con su taller disperso y su protector exiliado, abandonaría la capital y comenzaría un periodo de inestabilidad, viajando por diferentes ciudades del norte de Italia. No obstante, su espíritu estaba lejos de quebrarse. La semilla de su legado ya estaba sembrada, y ni siquiera él hubiera podido imaginar el impacto que tendrían sus ideas en los siglos venideros. Tras el colapso de la corte de Milán en 1499, Leonardo da Vinci emprendió un periodo errante, que lo llevó por varias ciudades italianas. Volvió brevemente a Florencia, su ciudad natal, convertido en un afamado artista e inventor. Fue durante este periodo de tiempo, a inicios del siglo XVI, cuando Leonardo alcanzaría un dominio sobresaliente en el arte y la ciencia. Su trabajo ya no se trataba solamente de pintar, sino que ahora intentaba descubrir las leyes que rigen la belleza
el movimiento, la forma y la vida misma. Pintaba no solo con el pincel, sino con la mente, buscando comprender hasta el más mínimo detalle todo aquello que sus sentidos percibían. En estos años, Leonardo ejecutó algunos de sus trabajos más icónicos. Entre 1503 y 1506, pintó la Gioconda, su retrato más célebre, cuya modelo, Lisa Gherardini, quedó envuelta en un velo de misterios que aún hoy alimentan toda clase de teorías. Pero más allá de la identidad de la mujer, lo que en verdad ha perdurado es la sensación inquietante de vida que emana del lienzo. La sutil sonrisa, la mirada que parece seguir al espectador, el paisaje onírico que se desvanece en la bruma, la armonía entre rostro y entorno. Cada detalle no solo responde al talento del autor al momento de pintar, sino también al profundo conocimiento anatómico, óptico y psicológico que Leonardo había desarrollado en sus apuntes. La luz que modela el rostro obedece a estudios precisos de cómo incide la iluminación sobre los volúmenes, la posición de las manos, los pliegues de la ropa. Todo sigue una lógica natural minuciosa. Pintar, para él, era una forma de representar la realidad, y por tanto, debía gozar de una enorme precisión. Paralelamente, dedicaba largas horas al estudio del cuerpo humano. Realizó más de 30 disecciones y produjo dibujos anatómicos bastante detallados. Dibujó cráneos, corazones, músculos, vasos sanguíneos, con la misma precisión con que había pintado cabellos o telas. Su ambición era publicar un tratado anatómico que uniera ciencia y arte, ilustración y explicación, pero lastimosamente, ese proyecto nunca vio la luz. Aún así, sus dibujos sobrevivieron como testimonio de su arduo trabajo. Sus estudios sobre el cuerpo estaban íntimamente ligados a su pintura. Creía que, para representar la emoción en un rostro, debía primero comprender el movimiento de los músculos. Y para pintar el vuelo de un ave, debía analizar antes la mecánica del aire y la anatomía de las alas. Durante estos años también profundizó en el estudio de la hidráulica, los flujos de agua, los remolinos, las nubes, el crecimiento de las plantas y la reflexión de la luz. Observaba el mundo como un organismo interconectado, donde cada fenómeno tenía su lógica y su belleza, y todo lo registraba en sus famosos códices, páginas repletas de dibujos, fórmulas, invenciones, experimentos mentales y reflexiones filosóficas. Usaba la escritura especular, es decir, de derecha a izquierda, pero no necesariamente para esconder sus ideas, como a veces se ha teorizado, sino porque era zurdo, y esa forma de escribir le parecía la más natural. También intentó realizar proyectos arquitectónicos, como el diseño de ciudades ideales con sistemas de canales, calles elevadas y una distribución eficiente y funcional. Su visión urbanística era revolucionaria, anticipando conceptos que solo se aplicarían siglos después. Pero muchas de sus ideas nunca llegaron a construirse y se quedarían como simples trazos olvidados en el papel. Tal vez la razón fue que Leonardo sufría de un perfeccionismo casi enfermizo. Comenzaba grandes obras y las abandonaba, insatisfecho, atrapado entre el impulso creativo y el deseo de una precisión absoluta. En 1513, al sentirse cada vez menos valorado en Florencia, donde la rivalidad con Miguel Ángel empezaba a crecer, aceptó partir a Roma bajo el patrocinio de la familia Médici. Leonardo no fue el estereotipo de un científico moderno, ni tampoco fue un artista convencional. Era algo más, algo único. Un hombre que veía con los ojos del pintor, pensaba con la lógica de un matemático y sentía con la profundidad de un poeta. Y en esos años logró algo realmente asombroso y que hoy en día parecería imposible: unir el arte y la ciencia en una sola gran disciplina. En 1513, Leonardo da Vinci aceptó la invitación de los Médici y se trasladó a Roma, ciudad en plena efervescencia artística y religiosa. En ese tiempo, Rafael y Miguel Ángel trabajaban para el Vaticano y eran considerados las máximas figuras del arte renacentista. Leonardo, ya con más de 60 años, era considerado como una leyenda viva. No obstante, se sentía incómodo y carente del entusiasmo de su juventud. Roma le ofreció estudio y manutención,
pero no inspiración. El ambiente estaba cargado de rivalidades, de ambición y de una visión estética que comenzaba a dejar atrás la contemplación científica del mundo en favor de una religiosidad más directa y emocional. Leonardo se sintió fuera de lugar, como si su manera analítica y experimental de ver el mundo ya no fuese apreciada. Durante su estancia en Roma, no produjo grandes pinturas, pero no dejó de observar, dibujar ni escribir. Continuó sus estudios sobre el cuerpo humano, la hidráulica, la geología y la mecánica del vuelo. Redobló su obsesión por el corazón, llegando a describir válvulas, cavidades y movimientos que no serían comprendidos completamente hasta siglos después. En sus cuadernos aparecen ideas sobre cómo medir el volumen de un objeto irregular, sobre el desgaste de los cauces y la erosión de las montañas. Su mirada se volvía más filosófica, más meditativa. No buscaba ya impresionar a príncipes ni competir con otros artistas, sino que buscaba comprender el misterio de la vida. Veía en la naturaleza la mayor expresión de arte e ingeniería divina, y al ser humano como el reflejo vivo de dicha obra maestra. En 1516, cansado del desdén y la indiferencia en Italia, aceptó la invitación del rey Francisco de Francia, quien lo admiraba profundamente. A los 64 años, Leonardo cruzó los Alpes con algunos discípulos, entre ellos su fiel Francesco Melzi, y se instaló en el castillo de Clos-Lucé, en Amboise, cerca de la corte real. Allí vivió sus últimos 3 años en una paz extraña. Francia lo acogió no como a un pintor en busca de encargos, ni como un ingeniero encargado de una nueva máquina, sino como un sabio que solo buscaba entender el mundo. El rey lo visitaba para conversar y pasar el rato con él, para escucharlo hablar sobre arte, ciencia, ingeniería y filosofía. En esa corte, ya anciano, Leonardo se convirtió en una figura mítica, el legendario maestro que tenía el secreto de las máquinas voladoras, que escribió libros extensos de anatomía, que tenía planos urbanos de ciudades futuristas y cuyos dibujos eran tan precisos que parecían salir de sus apuntes. Entre sus papeles quedaron diseños de canales, máquinas hidráulicas, sistemas de drenaje, relojes, engranajes, máquinas para levantar piedras, instrumentos musicales y reflexiones sobre el vuelo, la vida y el tiempo. Se interesó por los movimientos del Sol, por el origen del cuerpo humano y por las proporciones ocultas que rigen la naturaleza. Muchos de estos apuntes jamás llegaron a circular ni publicarse en su época. Sus ideas, demasiado adelantadas para su tiempo, dormirían en silencio entre las páginas de sus viejos cuadernos, esperando ser descubiertas por futuras generaciones que fueran capaces de comprender la magnitud de su genio. Leonardo murió el 2 de mayo de 1519, en su habitación de Clos-Lucé, acompañado por Francesco Melzi, a quien dejó la mayor parte de sus manuscritos. Según se cuenta, habría fallecido en brazos del rey, aunque esta imagen, por poética que parezca, probablemente haya sido exagerada. Dejó inconclusas muchas de sus obras, la mayoría de sus inventos nunca fueron construidos, y sus contemporáneos no alcanzaron a comprenderlo del todo. Sin embargo, dejó tras de sí un legado sin igual. Cientos de páginas llenas de conocimiento, dibujos realistas sobre el mundo, ideas que anticiparon la ingeniería, la anatomía, la arquitectura y la observación científica siglos antes de que estas disciplinas tuvieran nombre propio. Su tumba se encuentra en la capilla de Saint-Hubert, en el castillo de Amboise, como testimonio de que alguna vez existió un genio único, sobresaliente y adelantado a su tiempo, que tal vez murió sin concluir muchas de sus obras, pero cuya visión del mundo sigue inspirando al ser humano en ese eterno viaje hacia una comprensión total del universo. La muerte de Leonardo da Vinci no marcó el fin de su influencia, sino que representaría el inicio de un legado que crecería con el paso de los años, hasta convertirse en uno de los pilares de la cultura occidental. No obstante, durante mucho tiempo, sus manuscritos, dibujos y estudios permanecieron dispersos y en gran parte olvidados, custodiados por discípulos o archivados en colecciones privadas.
Aunque sus pinturas fueron admiradas casi de inmediato, la verdadera extensión de su genio, aquella que unía ciencia, arte y filosofía, tardó un poco más en revelarse al mundo. Solo con el tiempo, a medida que se redescubrían sus códices, se comprendió que Leonardo no fue solo un artista extraordinario, sino también un visionario cuyas ideas anticiparon descubrimientos científicos, avances tecnológicos y formas de pensamiento que aún hoy nos siguen asombrando. Su modo de pensar, basado en la observación directa de la naturaleza, en la duda metódica y en la búsqueda de conexiones entre fenómenos aparentemente distintos, son las características que describen el espíritu de la ciencia moderna. Aunque no fue un científico en el sentido formal de la palabra, Leonardo aplicó un método empírico de investigación que lo convirtió en un precursor del pensamiento científico. Estudió la anatomía con el rigor de un médico, analizó el movimiento del agua, diseñó máquinas voladoras con la precisión de un ingeniero moderno, y reflexionó sobre el cuerpo humano con una mirada holística que integraba forma, función y alma. Sus notas, escritas con caligrafía especular y repletas de ilustraciones, contienen estudios sobre óptica, geometría, mecánica, botánica, geología, hidráulica y arquitectura. Muchas de sus hipótesis anticiparon descubrimientos que solo se confirmarían mucho después. Su estudio del corazón, por ejemplo, lo llevó a describir con sorprendente exactitud el funcionamiento de las válvulas y el flujo sanguíneo. Todo ello en una época en donde la medicina apenas comenzaba a dar sus primeros pasos hacia el conocimiento moderno del cuerpo humano. En el ámbito del arte, su legado es igualmente colosal. Leonardo transformó la manera de pintar, introduciendo el sfumato, una técnica sutil que disuelve los contornos y permite una transición suave entre luz y sombra, dando profundidad y vida a las figuras. Obras como La Gioconda o La Última Cena no solo son cumbres estéticas, sino también modelos de análisis emocional, psicológico y simbólico. Sus estudios sobre proporción, luz, perspectiva y anatomía cambiaron para siempre la forma de representar el cuerpo humano y el espacio. No pintaba simplemente lo que veía, sino que necesitaba primero comprender lo que iba a pintar. Cada pliegue, cada sombra, cada mirada, era fruto de una investigación seria y rigurosa sobre la estructura del mundo. Pero más allá de sus logros técnicos y artísticos, lo que Leonardo legó a la humanidad fue una forma distintiva de pensar. Una manera peculiar de ver el mundo, caracterizada por una curiosidad sin límites, con el mérito de haber unido disciplinas aparentemente opuestas en busca de una verdad absoluta. Fue el emblema del hombre universal del Renacimiento, aquel que no se especializa en un solo saber, sino que aspira a conocerlo todo, a explorar cada rincón de la experiencia humana con una mirada libre, crítica y apasionada. Su figura, a través de los siglos, ha inspirado artistas, científicos, ingenieros y filósofos. Sus obras, su escritura invertida, sus máquinas imposibles, sus dibujos anatómicos y sus retratos enigmáticos forman parte importante de la cultura contemporánea. Sus manuscritos han sido objeto de análisis, restauración y digitalización. Museos de todo el mundo exhiben sus apuntes, sus modelos y sus invenciones. Sus ideas han sido estudiadas por físicos, médicos, arquitectos y artistas. Leonardo no solo fue el hombre del Renacimiento, sino que fue un adelantado a su tiempo, y bajo esta perspectiva, su legado es eterno. No porque haya dado con las respuestas definitivas, sino porque nos enseñó a observar la naturaleza y a siempre formularnos nuevas preguntas. Su vida fue una búsqueda constante de conocimiento, y su mayor herencia es ese deseo humano por contemplar la belleza del mundo, y del mismo modo, cuestionar cada uno de sus misterios. Ya sabes, si te ha gustado el contenido, dale me gusta y suscríbete. Conmigo será hasta un próximo video.